¿Listos para el estudio de hoy? Ok. Abran su Biblia al capítulo 7 de Juan, por favor. Juan capítulo 7. Cuando lo encuentran, digan amén. Muy bien, pues ya como ya lo encontraron, vamos a orar todos juntos y poner este estudio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, una vez más gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu gracia es inmensa. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por revelarte a través de tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones, usando el poder del Espíritu Santo para iluminarnos. Señor, gracias porque todo ha sido obra tuya. Nada ha sido obra nuestra, así es que a ti te lo debemos todo. A ti te lo debemos todo, Señor. Entonces ayúdanos a entregarte este tiempo de estudio a ti también, para que al sentarnos a tus pies, por así decirlo, podamos recibir lo que has preparado para nosotros a través de tus siervos, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, pero más que todo abre nuestro corazón para recibir lo que tienes preparado, Señor. Nos encomendamos a ti y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Pues muy bien, la semana pasada comenzamos nuestro estudio en el capítulo 7 de Juan y pasamos los primeros 5 versículos de ese capítulo. Y estos primeros 5 versículos nos revelan cosas acerca de Jesús, nos revelan cosas acerca de su familia, nos revelan cosas acerca de lo que ellos estaban pensando o pensaban acerca de Él. Para poder agarrar el contexto de lo que vamos a seguir estudiando hoy, voy a leer los primeros 5 versículos de nuevo para que entendamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. En el capítulo 7 de Juan, en el versículo 1 y hasta el 5, dice: después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Las cosas que había hecho en los capítulos 5 y 6, que ya las estudiamos. Jesús andaba en Galilea. Galilea era su sede, en donde estaba la ciudad de Cafarnaúm, en donde él se reunía con sus discípulos para recargar pilas, por así decirlo. No quería andar en Judea, que era el área en donde estaba Jerusalén, porque los judíos procuraban matarlo. Y al hablar de los judíos no estaba hablando de todo el pueblo judío, estaba hablando de los líderes religiosos judíos. Estos líderes lo querían matar, procuraban matarlo. No solamente querían matarlo, sino que procuraban matarlo. Estaban haciendo esfuerzos, estaban presentando esfuerzos para poder encontrarlo, para poder encontrar alguna razón por la cual matarlo. Entonces, la oposición que había estado sintiendo se está convirtiendo en persecución. En el versículo 2 dice: como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y luego el versículo 5 dice algo curioso, y dice: y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Esto lo que implica es que ellos sabían que en Judea los líderes judíos lo querían matar, pero estaban tratando de influenciarlo, usando un término más o menos novedoso, influenciarlo a que fuera a Judea, no porque querían que se diera a conocer, sino porque estaban esperando que quizás en esa ida a Judea los judíos finalmente encontraran alguna razón para acusarlo y para matarlo. Porque ellos no creían en él, los hermanos de Jesús no creían en él. De hecho, vimos la semana pasada cómo en alguna ocasión dijeron que estaba loco. Lo juzgaron de loco, está fuera de sí, no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo se pone a decir que es el Hijo de Dios? ¿Cómo se pone a decir que es el Mesías? ¿Cómo se pone a tratar de convencer a la gente de que desobedezca la ley del día de reposo, etcétera, etcétera? Lo que pasa es que está loco. Y me imagino yo que la familia de Jesús, que quería estar en buenas gracias o en buen standing con los líderes religiosos de aquel tiempo, como mucha gente trata de estar en las gracias de sus líderes religiosos, porque de alguna manera creen que si están en las gracias de sus líderes religiosos, también están en las gracias con Dios, y que no puede ser algo más horrendo que pensar eso, que porque yo me llevo bien con el pastor, o porque yo me llevo bien con los líderes, o porque tengo gente que me sigue, o porque tengo gente que me escucha, gente a la que puedo influenciar, quiere decir que ya estamos bien con Dios. Al contrario, muchas de estas prácticas, en lugar de sembrar unidad, siembran desunidad, siembran división. Y muchas veces
No quiero decir que se hace a propósito, pero muchas veces sin pensarlo se dicen cosas en lugares que no se deben de decir, a personas que no se deben de decir, y esto causa que haya animosidad entre los hermanos. Y esta es una de las cosas que Dios odia, pero con odio jarocho diríamos. Lo odia con todo su corazón, porque eso no está bien. Entonces estos hermanos de Jesús no querían que fueran a Judea para que lo conocieran y todo el mundo lo siguiera. Estaban queriendo que fuera a Judea porque sabían que en Judea andaban buscándolo, estaban activamente procurando matarlo. Y le dicen, ve a Judea para que vean tus discípulos. Sus discípulos no tenían que ir a Judea porque sus discípulos andaban con él para donde quiera que él andaba. Entonces sus discípulos veían, habían visto y seguían viendo las obras que él estaba haciendo. Los discípulos no necesitaban saber lo que estaba haciendo, pero ellos querían que fuera para que en Judea encontraran una razón para acusarlo y matarlo. Noten el versículo 6, que es donde comenzamos aquí esta mañana. Entonces Jesús les dijo, después de que los hermanos le dicen, ve a Judea y haz las cosas que haces aquí y allá para que tus discípulos te sigan, bla, bla, bla. Dice, entonces Jesús les dijo en el versículo 6, para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento es siempre bueno. Noten por favor las palabras del Señor Jesucristo. Para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento es siempre bueno. Vamos a ver qué es lo que quiere decir aquí. Porque una de las cosas que vemos aquí con las palabras que el Señor Jesucristo dijo, es que vemos la sujeción de nuestro Señor a la voluntad del Padre. Vemos la sujeción de nuestro Señor a la voluntad del Padre. El Señor había venido enviado por el Padre para hacer lo que el Padre le dijera, para hacer como el Padre le dijera y para hacerlo cuando el Padre se lo dijera y no antes. Y lo que Jesús está diciendo aquí, o lo que Jesús está tratando de decir aquí, es que Él no se va a someter a las sugestiones del mundo, ni a las influencias del mundo, ni a las influencias y sugerencias inclusive de su propia familia, especialmente cuando su familia no es creyente. ¿Okay? Especialmente cuando su familia no es creyente. Y yo creo que todos aquí, al menos pudiera pensar que todos tenemos familia que es incrédula, que no ha doblado la rodilla delante del Señor y que de alguna manera buscan influenciarnos o buscan de alguna manera sugestionarnos a pensar que estamos lavados de coco, que cómo podemos creer esto, que cómo podemos creer aquello, que cómo podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios, que etcétera, etcétera. Siempre nos están tratando de sugestionar y siempre están tratando de llevarnos a preguntarnos, a sembrar duda de lo que creemos, ¿verdad? Jesús aquí, Él sabía a lo que había sido enviado, Él sabía que había sido enviado por el Padre y Él no se iba a someter a ninguna sugestión y no se iba a someter a ninguna influencia de nadie, inclusive de su propia familia y especialmente porque su familia no es creyente. Mis hermanos, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que en nuestros días hay muchas cosas que nos quieren influenciar, ¿no es cierto? Por todos lados se nos quiere influenciar. No sé si ustedes lo tengan, algunos sin duda lo tienen, otros no. Si no lo tienen, gloria a Dios, si lo tienen, úsenlo sabiamente. Pero tienen Facebook, tienen Instagram, tienen TikTok, tienen YouTube, tienen esto, tienen lo otro. Y por todos lados y por todas esas medios de comunicación, de alguna manera el mundo está tratando de influenciarnos. Inclusive el mundo cristiano y el mundo pseudo cristiano también. ¿Okay? Porque hay muchas personas y muchos maestros y muchas organizaciones pseudo cristianas, se llaman a sí mismas cristianas, pero no lo son completamente. Porque no están dirigiéndose y haciendo las cosas que Dios dice en su palabra que se deben hacer. Le meten un poquito de Biblia por aquí y un poquito de Biblia por allá, le ponen alguna canción religiosa por aquí y por allá, notas religiosas, etcétera, etcétera. Pero no hay nada de cristianismo porque no hay nada de palabra. Ayer fui al Costco y me dejaron una tarjetita en mi carro, ¿verdad? Y era de una persona que lee cartas, que lee los asientos de café, que hace limpias y sanidades y todo ese tipo de cosas, ¿ok?
Y tenía imágenes de la Virgen de Guadalupe y del santo, quién sabe qué tanto, no me acuerdo cuál era el otro santo, y frases religiosas, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que ni las limpias, ni las sanidades, ni los lavados, ni las hierbas, nada de eso es verdadero. Todo eso viene de lo más profundo del infierno. Inclusive ni siquiera la Virgen de Guadalupe, la que tenía la imagen ahí, los santos pueden hacer absolutamente nada por nadie para sanarlos, ni mucho menos para salvarlos, pero le dan cierto tinte religioso para que la gente diga, oh, esto viene de Dios. Y hay mucha gente, inclusive gente cristiana, que se le da por seguir esas corrientes porque está siendo influenciado por ellas. Y tenemos que tener mucho cuidado de no ser influenciado por ese tipo de cosas, Entonces hay muchas cosas que nos quieren influenciar. Si el mundo nos quiere influenciar, la cultura nos quiere influenciar, el pecado nos quiere influenciar. Nuestros mismos familiares, como ya estábamos hablando, incrédulos nos quieren influenciar y nuestros amigos nos quieren influenciar. Sí, tenemos un mundo lleno de influencers, ¿verdad? De repente todo el mundo salió influencer, ¿verdad? Y está usando sus redes sociales, está usando sus cuentas para tratar de influenciar a la demás gente, ¿verdad? Y nos tratan de influenciar con cómo tienen decorada su casa, el peinado que traen, el color de pelo, el carro que manejan, etcétera, etcétera, y dan a entender que síganme a mí, hagan lo que yo hago, copien lo que yo hago. Mis hermanos, ¿sabe qué? Debemos de tener mucho cuidado y no debemos dejarnos influenciar por nadie que no sea el Espíritu Santo, o las personas que nos están tratando de influenciar sean movidas por el Espíritu Santo, y por nada que no venga directamente de la palabra de Dios. Porque veo ahorita en nuestros tiempos, con todo lo que está pasando en Irán y lo que está pasando con Rusia y lo que está pasando en todo, guerras y rumores de guerras, y veo gente corriendo de aquí para allá, y veo a gente buscando y escuchando todo tipo de estudios, sermones, programas que hablan de los últimos días, y andan todos asustados, porque ¿qué tal si ahora sí es? Porque tienen tanto tiempo diciendo que va a suceder. ¿Qué tal si ahora sí es? Pues yo le digo, mi hermano, si usted está listo, si usted está preparado y Cristo es su Señor y su Salvador, Cristo es su verdadero Dios y de todo corazón ha creído en Él, no tiene nada que preocuparse. Aunque sea el último de los últimos días, aunque nos digan hoy a las 12 de la noche va a suceder, que suceda ahorita. Nomás unas cuantas personas dijeron amén. Ok. Que suceda ahorita mismo. Y así como estamos aquí reunidos adorando al Señor y estudiando su palabra, nos vamos a reunir en el cielo para adorar al Señor y estudiar su palabra. Y ahora ya no lo van a tener que escuchar de alguien como yo, lo van a escuchar directamente de Él. Sí, entonces no tenemos por qué andar todos asustados corriendo de un lado para otro, simplemente no debemos dejarnos influenciar por estas cosas. Porque mucha gente, en lugar de terminar con respuestas, termina más confundido de cómo empezó. Porque escuchan a alguien decir esto de los días finales, y escuchan a otros decir esto otro acerca de los días finales, y cuando menos piensan tienen 4, 5, 6 diferentes opiniones, y no se ponen a comparar lo que estas personas están diciendo con lo que la palabra de Dios dice, y terminan todos confundidos. Y terminan diciendo, pues esto nadie lo puede entender. No, sí hay alguien que lo puede entender. Y es la persona que se entrega al escudriñar la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien la guíe a través de lo que está leyendo y tratando de entender. Y el Señor nos da ese entendimiento. Entonces no debemos dejarnos influenciar por nadie que no sea el Espíritu Santo o alguien que esté dirigido por el Espíritu Santo, ni por nada que no sea algo que salga de la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, el mundo hace lo que le da la gana, ¿cierto o no es cierto? Cuando le da la gana, hace lo que le da la gana y lo hace como le da la gana. No se somete a Dios. ¿Por qué no se somete a Dios? Porque no conoce a Dios, porque no conoce la bondad de Dios, porque no conoce la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios,
Porque si conociera a Dios y se diera cuenta del gran amor que mostró por el mundo al enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no tendría ningún problema en someterse a él. Si se dieran cuenta de lo inmenso de su gracia, si se dieran cuenta de cómo las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, no tendría ninguna razón para no someterse a él. Porque esas son las razones, quiero pensar que esas son las razones por las que nosotros estamos sometidos al Señor. Porque hemos reconocido su amor, porque hemos reconocido su gracia, porque hemos reconocido su misericordia, porque hemos reconocido su bondad y paciencia. Y sabemos que si no fuera por esas 5 cosas que mencioné, estuviéramos condenados al infierno por toda la eternidad. Pero por esas 5 cosas que mencioné, ahora, por haber puesto nuestra fe en Cristo, ahora somos salvos y tenemos el cielo ganado para nosotros. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. Entonces, si estas personas tuvieran una relación personal con Dios, podrían someterse a Él, porque conocer a Dios es amarlo. Conocer a Dios de verdad es amarlo. No se puede no amar a Dios cuando se conoce de verdad. Cuando se sabe lo que Él pudo haber hecho con nosotros, pero decidió no hacerlo. Cuando se sabe que Él pudo haber aplastado a toda la humanidad y no tomarla en cuenta, pero decidió amarla y darle los medios por los cuales pueden ser salvos. Cuando se conoce a Dios es amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, la primera manifestación de ese amor que decimos tener por Dios se manifiesta en nuestra sujeción a Dios. En nuestra sujeción, porque podemos amar a Dios, pero si no nos sujetamos a Él, lo que Él dice en su palabra, ¿en qué se sabe o cómo se nota que lo amamos en realidad? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me aman, ¿qué deben hacer? Obedecer sus mandamientos, que quiere decir someternos a Él. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos sujetos a Él? ¿Estamos viviendo una vida sujeta a Él? ¿O estamos como el mundo haciendo lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos y cómo nosotros queremos? Porque eso es lo que nos diferencia del mundo, que nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios y al mundo no le importa la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces esta debe ser una de las diferencias entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo, ¿sí? Y nada más son esos dos hijos de una de esas dos partes. No se puede ser hijo de otra cosa. Digo, nuestros padres terrenales obviamente, pero cuando hablamos espiritualmente, o se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. No hay un término medio, no hay. ¿Sí? Y nuestra vida va a reflejar de quién verdaderamente somos hijos. Ahora, como siempre les he dicho, no quiere decir que vamos a ser perfectos. Pero nuestra vida ya no es lo que era antes de venir a Cristo. Y cada día, cada semana, cada mes, cada año que caminamos con Cristo, somos transformados poco a poco, nos lleva, como dice Pablo, de triunfo en triunfo, hasta que un día lleguemos a la imagen perfecta del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Pero nuestra vida va a reflejar nuestro corazón. Y si en nuestro corazón no hay esa sujeción a la palabra de Dios, nuestro corazón nos va a llevar a rebelarnos contra Dios en maneras que ni siquiera pensamos que pudiéramos hacer. Y de hecho nos ha hecho ya rebelarnos contra Dios de maneras que nosotros no habíamos o no hemos visto todavía, que son dañinas no solamente para nosotros, sino para otras personas también. Por eso tenemos que autoexaminarnos constantemente y ser honestos con nosotros mismos y saber que aunque los demás los podamos tener engañados, a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Entonces, si estamos queriendo, como decía mi papá, si estamos queriendo tapar el sol con un dedo, podemos hacerlo. ¿Alguna vez han intentado tapar el sol con un dedo? No, se puede. Sí se puede. Ponga su dedo bien cerca del ojo y cierre el otro y verá cómo no ve el sol. Pero el sol ahí está, ¿verdad? El sol ahí está. De igual manera podemos engañar a medio mundo con nuestra amabilidad, con la forma en la que saludamos, la forma en la que hablamos, con algunos, no con todos, porque no todos se merecen ese trato, ¿verdad? Es que, mis hermanos, es cierto, lo veo, se siente, es claro que eso es lo que sucede dentro de las iglesias, con gente que se dice cristiana.
¿Sí? Y entonces debemos estarnos siempre autoexaminando a la luz de lo que la palabra dice para ver si estamos en Él o no. Para ver si estamos en Él o no. Entonces, esta entonces debe ser una de las diferencias entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios estamos sujetos a Dios en todo. En todo. Hasta nuestros sentimientos los sujetamos a Él. Y a veces vamos en contra de nuestros propios sentimientos con tal de hacerle caso a Él, con tal de obedecerle a Él. Tenemos que ir en contra de nuestros sentimientos, no podemos hacerle más caso a nuestros sentimientos que a Dios. Porque si le hacemos más caso a nuestros sentimientos que a Dios, entonces estamos siguiendo sentimientos erróneos a veces. No es que yo sigo lo que mi corazón me dice, qué bueno, pero la palabra de Dios dice que tu corazón es ¿qué? Engañoso y malvado, ¿quién lo puede conocer? Entonces no sigas lo que tu corazón te dice, confirma que lo que tu corazón te dice es lo que la palabra dice, y una vez que confirmes que lo que la palabra dice, si tu corazón está yendo en contra de lo que la palabra dice, haz lo que tu corazón te está diciendo a un lado y haz lo que la palabra dice, aunque te cueste trabajo. Porque eso es a lo que somos llamados. ¿Sí? Entonces, los hijos de Dios estamos sujetos a Dios en todo. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos, incluyendo nuestro tiempo, debe estar sujeto siempre a Él. Debe estar sujeto siempre a Él. Y todas las decisiones y todas las cosas, los planes que tenemos que pasarlos primero delante de Él para que Él los bendiga o no, de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Sí? Porque a veces nuestros planes no son los mismos planes que Dios tiene para nosotros. Y a veces nos aferramos a nuestros planes porque nosotros no los vemos como malos, pero no tienen que ser malos para que Dios se oponga a nuestros planes. Simplemente no son su voluntad y Dios se va a oponer a ellos aunque no sean malos. Y si nosotros seguimos tercos en seguir nuestros planes y seguir nuestros sentimientos, a pesar de que Dios está diciendo que no, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, cuando Dios diga no, de alguna manera que diga no, esto no va a funcionar, esto no... Ok, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes mejor que yo y yo quería que funcionara esto, pero no funcionó. Señor Dios quitó, Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero no tenemos que vivir todos amargados y todos enojados y todo, porque algo no se dio como nosotros queríamos. Un día le vamos a dar gloria a Dios que no se dio como nosotros queríamos. Nos vamos a dar cuenta que lo que queríamos no era lo que Dios quería y vamos a estar tan contentos de no haber seguido nuestro corazón. Pero a veces nos aferramos y seguimos y seguimos y seguimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que como hijos de Dios, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, incluyendo nuestro tiempo, esté sujeto a Él. En Santiago capítulo 4, los versículos 13 al 17, noten lo que dice. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, noten, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año, que ya determiné que cuando menos voy a vivir un año, ya mi corazón me dice que voy a vivir cuando menos un año más. Y cuando estemos allá vamos a hacer negocios y ganaremos dinero. ¿Se fijan la arrogancia? ¿Se fijan la arrogancia que cierra ese versículo? Hoy o mañana, ¿quién está seguro de que va a despertar mañana? Levante la mano. Ok. ¿Quién está seguro que va a vivir todo un año, que el próximo julio todavía va a estar con nosotros? ¿Nadie? Nadie sabe, ¿verdad? Pero ¿cuántos ya tenemos planes para todo ese tiempo? ¿Verdad? En agosto voy a hacer esto, en septiembre voy a ir para allá, en diciembre voy a ir a visitar para Navidad, etcétera, etcétera. Y ya tenemos planes. ¿Y qué nos dice Santiago? Escuchen, ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Versículo 14, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes, es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado.
Entonces, si sabemos que tenemos que depender de Él, si sabemos que nuestros días están en las manos de Él, si reconocemos que nosotros no siquiera sabemos si vamos a vivir un día más, ¿sí? Pero de todas maneras no decimos, Señor, si es tu voluntad, voy a hacer esto. Señor, te pido que me des licencia, dice mi mamá, que me des licencia para hacer aquello. Te pido, Señor, que me des la habilidad, que me mantenga sano porque tengo planeado ir, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera en la que se debe abordar estas cosas. Pero yo mañana voy a ir y en un año voy a estar. Y a veces cuando uno va a buscar trabajo le dicen, ¿en dónde piensas estar dentro de 5 años? En las entrevistas, ¿no? Es una de las preguntas ¿en dónde piensas estar dentro de 5 años? Señor, no sé en dónde voy a estar la semana que entra. Pero si Dios me da licencia, si Dios me lo permite, esto es lo que quisiera poder lograr. Pero muchas personas planean toda su vida sin consultar nada con Dios. Sin consultar nada con Dios. Sí, el Señor responde a las demandas de sus hermanos, el Señor Jesús responde a las demandas de sus hermanos, señalándoles que las cosas que le decían, se las decían porque ellos no estaban afines con lo que Dios estaba haciendo. Ellos no estaban afines con lo que Dios estaba haciendo, no les importaba estar afines con lo que Dios estaba haciendo, simplemente se estaban llevando por la influencia del resto del mundo, por la influencia de los judíos, por la influencia del pueblo, simplemente se estaban llevando por esa influencia y vete a Judea, allá haz tus milagros, ¿sí? Pero estos hermanos, la familia de Jesús, sí estaban afines con el mundo. En otras palabras, pensaban como el mundo y por eso no creían en Él y por esa razón ellos no temían al mundo. Si ellos hubieran ido a las fiestas de tabernáculos a Jerusalén, a ellos nadie los iba a molestar, a ellos nadie les iba a cuestionar, ellos simplemente iban a estar ahí e iban a disfrutar de las fiestas y nadie les iba a hacer ninguna pregunta. Pero si Jesús, como vamos a ver ahorita, si Jesús iba, ¿sabe qué? Inmediatamente se le iban a juntar todo el mundo, los que creían en Él, más bien los que no creían en Él. Noten lo que les dice en el versículo 7, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Les está diciendo que el mundo no los puede detestar a ustedes. Ustedes ya se encuentran conformados a este mundo, y porque el mundo ya los tiene en sus garras, no los puede odiar o detestar. Y el mundo ya no tiene por qué molestarlos a ustedes. El mundo ya no tiene por qué perseguirlos, porque ya están conformados al mundo. Les digo algo, no se me vaya a ofender, ¿ok? Pero como cristianos verdaderos, ¿sí? Cuando vivimos en el mundo, ¿y cuántos de ustedes no viven en el mundo? Cuando vivimos en el mundo siempre vamos a estar por nuestra fe, por nuestra creencia, por nuestra resolución de seguir la palabra de Dios, siempre vamos a estar molestando a alguien. Siempre va a haber alguien al que no le vamos a caer bien. Siempre va a haber alguien que nos va a estar criticando. Siempre, y va a haber creyentes también, o pseudo creyentes, que cuando la gente no cree como ellos o no hace lo que ellos, como los judíos, también van a desparramar amargura y juicio y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces por eso les dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes. Ustedes ya son parte del mundo, ya se encuentran conformados al mundo. Y porque el mundo ya los tiene en sus garras, no les puede odiar o detestar. A ellos no los va a molestar el mundo. Sí, y aun cuando nosotros les hablemos y se nos acerquen para escuchar lo que estamos diciendo, cuando alguien del mundo viene y se acerca, como saben que son del mundo y que si creen que de alguna manera estamos influenciándolos a que acepten al Señor, a que vengan al Señor, y creen que estamos ganándole terreno, saben que mucha gente en lugar de quedarse ahí, seguir escuchando y seguir recibiendo, ¿saben qué hace? Se aparta para que el mundo no hable mal de ellos. Se aparta para no manchar su reputación delante del mundo. Ah, ¿tú también eres cristiano? No, yo nomás estaba cotorreando aquí con el compa para ver qué, pero no, yo no de esas cosas yo no creo para nada.
Yo no creo para... Y así es, están bien atentos, pero luego se acerca alguien del mundo y se apartan inmediatamente porque no quieren ser catalogados como uno de nosotros. Porque nosotros estamos tontos, estamos atarantados. ¿Cómo nos ponemos a creer que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es el único Salvador? ¿Y qué tal los musulmanes y los hindús y los qué sé yo, ellos que son buenos, tienen buenos sentimientos, hacen buenas obras, ¿ellos se van a ir al infierno? Sí, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Lo siento, yo no te estoy excluyendo, es más, Jesús de cierta manera tampoco te está excluyendo, lo único que pide es que vengas al Padre a través de Él. Pero yo no quiero ir a través de Él, pues entonces no vas a ver a Dios. Pero yo quiero ver a Dios, entonces ven por medio de Jesús. Pero yo no quiero someterme a Jesús, entonces no vas a ver a Dios. Pero yo quiero ver a Dios, pues entonces sométete. Pero no quiero. No hay nada que se pueda hacer. Más claro no canta el gallo, ¿verdad? Satanás, mis hermanos, odia a Dios y odia a los que somos de Dios, y tenemos que estar conscientes de ello porque Satanás tiene a todo el mundo en sus garras, y porque Satanás tiene al mundo en sus garras y él odia a Dios, el mundo también va a odiar a Dios y va a odiar a los que creen en Dios. En 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 19, 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 19, noten lo que dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo ¿qué? Entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. No, nosotros somos de Dios y parte del mundo está bajo el maligno, parte del mundo está bajo el control del diablo, el resto del mundo, todos los demás. De nuevo, no hay término medio, no hay cristianos, casi incrédulos e incrédulos. Hay cristianos e incrédulos. Punto, se acabó. No hay más. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Yo no lo estoy diciendo, eso es lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, el mundo nos va a aborrecer porque vemos las cosas de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Y noten lo que dijo el Señor Jesucristo: a mí me odia porque yo hago constar que sus obras son malas. ¿Cómo hacía constar el Señor Jesucristo que las obras del mundo eran malas? Predicando la verdad, su manera de vivir, su manera de expresarse. Le daba vergüenza a la gente de su tiempo no hablar como él hablaba, no vivir como él vivía. Le daba vergüenza, era un reto para ellos escuchar lo que Jesucristo decía, porque los retaba a verdaderamente vivir su fe como judíos y no a ser hipócritas que hacían tenían la fachada de religiosos, pero de religiosos no tenían nada. Lo único que tenían era religiosidad, ¿verdad? En 1 de Pedro capítulo 5, los versículos 8 al 11, Pedro escribe: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes cristianos, manténganse firmes y háganle frente. No se agarren a trancazos con él, ¿verdad? Porque inclusive el ángel Miguel, cuando Satanás lo atacó, dijo: Satanás, Dios te reprenda, ¿verdad? El Señor te reprenda. Pero sí, pónganse firmes en contra de él. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están afrentando los mismos sufrimientos. No hay tentación, sufrimiento, prueba que no le sea común a todo cristiano. ¿Okay? De alguna manera todos vamos a ser probados con las mismas pruebas, con las mismas situaciones, etcétera, etcétera, enfrentando los mismos sufrimientos. Versículo 10: pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos, y la iglesia dice: amén.
Estamos en Él, debemos permanecer en Él, no debemos creer que nosotros podemos hacer nada de lo que nosotros mismos no nos podemos perfeccionar, nosotros mismos no nos podemos mantener firmes sin la ayuda del Espíritu Santo. Lo necesitamos a Él para que nos fortalezca cuando estamos pasando por las pruebas, y necesitamos dejar que Él nos establezca, pero eso nos va a causar un breve sufrimiento. ¿Por qué? Porque el mundo nos odia, porque Satanás nos odia. Sí, porque Satanás nos odia. Pero Satanás no pierde su tiempo de nuevo tratando de hacerles la vida pesada a aquellos que ya están en sus garras. Pero a los que sí ataca es a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios van a recibir ataques diariamente. Cuando nos propongamos en verdad hacer la voluntad de Dios, Satanás nos va a atacar en donde nos duele. Primero, va a querer robarnos el tiempo para no pasar tiempo en oración. Segundo, va a querer robarnos el tiempo para no pasar el tiempo en la palabra. Tercero, nos va a querer meter cosas en la cabeza por medios externos, por medio de los influencers, por medio de las influencias externas, para que tengamos pensamientos que no son nada piadosos, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuarto, va a querer hacernos que nos olvidemos de la bondad de Dios, que nos olvidemos de la perfección de Dios, que nos olvidemos de la gracia de Dios y nos enfoquemos en los defectos de las demás personas. Porque si logra poner nuestra atención en los defectos de las demás personas, en lugar de que la mantengamos, que lo pongamos en la perfección de Dios, en la santidad de Dios, en la gracia y la misericordia de Dios, vamos a estar ocupados con las cosas de aquí de abajo y no vamos a estar viendo hacia arriba. Y tenemos que tener nuestra vista siempre puesta en el cielo, en donde está nuestro Señor sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Porque si la vista la ponemos aquí enfrente, saben que va a haber muchas razones por las cuales dudar de Dios y dudar los unos de los otros. Porque nada más estamos viendo a ver qué hace quién, a ver qué hace, a ver cuándo lo hace, a ver cómo lo hace. A ver si ya cambió o no ha cambiado. ¿Sí? La única vez que tiene que tener sus ojos puestos al frente, ¿sí? Y prestar atención es cuando va manejando. ¿Sí? Pero busque al Señor en oración diariamente, busque al Señor en la palabra diariamente. Busque fortalecer su relación con el Señor y por ende su relación con sus hermanos en Cristo. ¿Sí? Porque no podemos vivir amargados los unos contra los otros, porque tarde o temprano esa amargura va a transferirse a gente que no tenía nada que ver en ello, y muchas veces eso nos puede separar también de Dios. Entonces Satanás no pierde su tiempo de nuevo tratando de hacerles la vida pesada a aquellos que ya están en sus garras, pero los que sí atacan son aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, a los que ya no somos hijos del diablo ni del mundo. A esos Satanás los aborrece y el mundo los aborrece. Más adelante el Señor les va a decir a sus discípulos, cuando lleguemos ahí a Juan 15, los versículos 18 y 19, Juan 15, versículos 18 al 19, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los escogí del mundo. ¿Y por qué los aborreció? Y porque lo aborreció a Él, Él también nos aborrece a nosotros. ¿Sí? Noten lo que dice, pero si me odia, porque yo hago constar pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Y de nuevo, ya vimos cómo lo hace constar. Y esta es la causa principal por la que Jesús enfrentó tanta oposición. Él vino para poner al descubierto lo depravado que en realidad es el hombre, aun cuando el hombre se declara a sí mismo religioso. Él vino, escuchen esto, Él vino para poner al descubierto lo depravado que en realidad es el hombre. Y cuando estoy hablando de hombre, estoy hablando de humanidad. El hombre sin Cristo es un depravado. La humanidad sin Cristo es una depravada. Vino para poner descubierto lo depravado que en realidad era el hombre, aun cuando el hombre fuera religioso, y el resultado fue que lo odiaron, lo aborrecieron y lo siguen odiando y odiando a su iglesia. ¿Sabían ustedes? El hecho de que estemos aquí a mí me sorprende. Tiene que ser Dios que nos permite estar aquí.
Porque estamos predicando la palabra de Dios en una escuela pública, estamos dejando detrás de nosotros diferentes maneras de testimonio, como dejamos el lugar después de irnos, como dejamos la biblioteca después de irnos, maestros que vienen a preparar sus clases los domingos en la tarde para el lunes en la mañana, cuando están en clases, escuchan lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como oraba Karina, debemos pedirle al Señor que estas paredes queden impregnadas de su Espíritu Santo para que cuando vengan los niños durante la semana puedan sentir la presencia, puedan sentir, algo pasó aquí y puedan sentir la presencia de Dios, ¿sí? Puedan sentir la presencia de Dios. Entonces, el mundo sigue odiando al Señor y sigue odiando y odia también a su iglesia. En Juan capítulo 3, los versículos 18 y 19 dicen esto: el que en él, hablando de Jesús, cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ya vino, pero los hombres amaron, y yo le pondría ahí, y aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran y siguen siendo malas. Y la maldad siempre busca las tinieblas, siempre busca la oscuridad para esconderse y hacer sus cosas para que nadie lo vea. Pero como establecimos desde el principio, puede que nadie de nosotros lo vea, puede que nadie en el mundo lo vea, pero hay uno que sí está viéndolo todo, y ese es Dios. Y de ese es del que se debe cuidar el hombre, pero es el que menos se cuida, ¿sí? Podemos entonces esperar que todo el que se pronuncie fiel y firmemente contra la maldad que hay en el mundo va a encontrar oposición como el Señor la encontró. Leí algo que me sorprendió, ¿ok? Y quiero que presten atención a esto porque viene a una ciudad cerca de usted. Va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Miré un encabezado, no leí todo el artículo, leí parte del artículo. Y lo pueden googlear si quieren. Miré un encabezado en el New York Post, el periódico New York Post. Y esto es lo que decía: la portavoz de la Real Policía Montada de Canadá, el nombre no lo puse, la portavoz de la Real Policía Montada de Canadá advirtió, dio un aviso, dijo que esto pudiera ser, advirtió que los valores tradicionales, ¿okay? Si yo dijera, ¿cuántos de nosotros aquí seguimos los valores tradicionales? ¿Cuántos diríamos amén? Yo creo que todos, ¿verdad? Porque los valores tradicionales sabemos lo que implican. Pero de nuevo, la portavoz de la Real Policía Montada de Canadá advirtió que los valores tradicionales pueden ser una señal de que una persona se está volviendo extremista. ¿Ok? Quiere decir que a nosotros, por querer seguir los valores tradicionales, se nos puede juzgar de extremistas. ¿Y qué se tiene que hacer con los extremistas? Acabar con ellos, meterlos a la cárcel. ¿Por qué? Porque están yéndose a los extremos. ¿Cómo se les llama a los musulmanes que chocaron los aviones contra el World Trade Center? Extremistas. ¿Cómo se les llama a los de ISIS? ¿Cómo se les llama? Son extremistas religiosos. Entonces, si nosotros... De veras que me puso... Si nosotros decimos que seguimos valores tradicionales, se está diciendo que nos cuiden porque puede ser una señal de que nos estamos volviendo extremistas. Ahora, ella misma se sorprendió en lo que dijo y dio unos cuantos pasos para atrás y dijo, los puntos de vista extremistas no son contra la ley. Solo cuando se usan con violencia, entonces son contra la ley. Lo siento, policía, pero ya lo dijiste. Que cualquiera que siga o que quiera seguir los valores tradicionales puede ser una señal de que esa persona se está volviendo extremista. Un día van a decir que nosotros somos extremistas, porque les enseñamos a nuestros hijos la Biblia, porque seguimos lo que la palabra de Dios dice. Porque no nos dejamos ser influenciados por el mundo,
porque no nos dejamos ser influenciados por las redes, por lo que vemos en las redes sociales, porque las vemos y podemos tomarlas o dejarlas, pero no las seguimos como que eso es lo que... Es que si ella o él tiene eso, yo lo quiero tener y me voy a esforzar por tenerlo, porque eso es lo que yo quiero. Somos tan fácil de influenciar, mis hermanos, que ni siquiera nos damos cuenta. Vemos que alguien puso una foto de que andaba en tal o cual parte y dice, yo quiero ir. Yo quiero ir, y se empiezan a seguir todos los links, todos los enlaces para ver cómo puedo ir. O alguien compra un carro y lo pone, mi carro nuevo, yo quiero uno de esos. Igualito lo quiero, hasta el mismo color. ¿A poco no? Digo, ¿me equivoco? Estoy diciendo la verdad. Porque somos bien influenciables. Como cristianos debemos buscar ser influencers del cristianismo afuera de la iglesia, pero no debemos de ser tan influenciables como a veces somos, porque somos muy dados a seguir lo que otros nos presentan como bueno, aunque no tenga nada de malo, y puede ser que eso no es lo que Dios tiene para nosotros y por eso no lo tenemos. ¿Sí? Entonces cuídense, porque así como dijeron que todos siguen valores tradicionales, quiere decir que tenemos un montón de extremistas aquí. Y qué bueno que fuéramos extremistas para seguir al Señor, ¿no es cierto? No para imponer nuestra manera de pensar sobre el mundo incrédulo, pero sí que fuéramos extremistas para seguir al Señor. ¿Sí? A veces se nos llama fanáticos, ¿verdad? Se nos llama fanáticos. Deberíamos de ser fanáticos. Deberíamos de ser fanáticos de Cristo. ¿Tenemos fanáticos de los Padres aquí? ¿De los Dodgers aquí? ¿Sí? ¿De algunos de los jugadores específicamente de algún equipo? El que es verdaderamente fanático de un equipo o de un jugador sabe todo acerca del jugador. Cuántas bases por bolas le han dado, cuántos hits ha dado, cuántos home runs en la temporada, cuántas bases se ha robado, cuál es su averaje, que le dicen en español, que es el average de bateo en inglés. Sabe todo acerca de su ídolo, por así decirlo. Ese es un fanático. Me atrevería a preguntar, ¿cuántos cristianos en realidad somos fanáticos de Jesucristo? ¿Cuántos en realidad somos fanáticos de Jesucristo? Pero verdaderamente fanáticos, que como los musulmanes están dispuestos a dar su vida por convertir al mundo, nosotros también estuviéramos dispuestos para dar nuestra vida, para convertir al que tenemos a un lado, a nuestro vecino, a la persona con la que trabajamos, somos tan fanáticos que podemos arriesgar nuestra vida por llevarles el mensaje, arriesgar nuestro estatus por llevarles el mensaje. Así de fanáticos somos, o nada más tenemos la fama de fanáticos porque nos gusta agarrar a bibliazos a la gente, ¿verdad? Para ver si algo se les pega, en lugar de vivir la Biblia para que la vean vivida. Porque para mucha gente la única Biblia que van a leer es la vida de cada uno de ustedes. ¿Qué están leyendo en la vida de cada uno de ustedes? ¿Qué se está leyendo? ¿Sí? Entonces, para allá vamos. ¿Sí? Para allá vamos al punto en el que se nos va a llamar extremistas, pero si a mí se me va a llamar extremistas, yo quiero que se me llame extremistas porque en verdad lo soy. Si me van a decir que soy un fanático, quiero que se me diga fanático porque en verdad lo soy, no porque aparento serlo nada más, sino porque sé todo acerca de Jesucristo, conozco sus palabras, sé los milagros que hizo, sé sus enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. No nomás me llamo cristiano y con mucho orgullo. No, ojalá que cuando nos llaman fanáticos en realidad lo somos. Pero aún con lo que dijo esta mujer, esta policía en Canadá, aún con lo que dijo, aunque eso va a ser lo que va a de alguna manera llegar a expandirse por todo el mundo, ni eso siquiera debe disuadirnos de cumplir con nuestro deber como cristianos y seguir el ejemplo de Jesús y proclamar el pecado del hombre, sea cual sea, como resultado. Debemos predicar contra el pecado. Y debemos de predicar el arrepentimiento.
¿sí? Porque si no predicamos el pecado, ¿de qué se está salvando la humanidad entonces? Y si no predicamos el arrepentimiento, estamos dejando un elemento clave en la salvación del hombre, que es el arrepentimiento. Porque tanto Juan el Bautista como Jesús vinieron predicando, arrepiéntanse y crean. Mientras no hay arrepentimiento, no hay un cambio. Porque arrepentirse quiere decir ir en dirección opuesta a la que se estaba yendo. Y si no hay arrepentimiento, puedo decir que creo todo lo que quiero, pero si sigo caminando en mi mismo camino, no hay un cambio, no hay una transformación. Yo tengo que darme la vuelta y tengo que caminar en dirección opuesta y buscar caminar en la dirección a la que Dios me ha llamado a caminar. ¿Sí? Entonces, no debemos dejar que nos persuadan a hacer las cosas que no debemos hacer, pero no debemos dejar que nos disuadan a cumplir, de que cumplamos con nuestro deber como cristianos y seguir el ejemplo de Jesús. Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, a quien dejó como pastor en Éfeso, le dice esto en 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 5, le dice esto: te encargo, y esto es lo que hoy el Señor nos está encargando a todos nosotros, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. ¿Lo vemos pasando esto en nuestros días? Claro que sí. Versículo 4, apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a fábulas. ¿Lo vemos en nuestros días dentro de la iglesia? Claro que lo vemos. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ese es el ministerio que tenemos todos como seguidores de Cristo. Como discípulos de Jesucristo, es el ministerio que todos tenemos. Y tenemos la obligación de hacerlo. Sí, pero cuando lo hagamos, debemos de hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No nuestra versión, no nuestra interpretación de lo que acabamos de leer, sino como la palabra de Dios dice. En 2 de Timoteo otra vez, pero en el capítulo 3, los versículos 16 y 17, ahí Pablo le dice a Timoteo: todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando vamos a hacer lo que leímos en 2 de Timoteo 4, 1 al 5, lo debemos hacer de acuerdo a las escrituras, porque las escrituras son inspiradas por Dios. Las escrituras son las que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Las escrituras son las que están capacitadas para eso. Yo por mí solo, yo no estoy capacitado por eso. Tengo que hacerlo de manera que dicen las escrituras y tengo que hacerlo a través de las escrituras y las escrituras solamente. Porque si lo estoy haciendo como yo creo, si estoy dando mi opinión de lo que se debe hacer y de lo que se debe ser, entonces esa es mi opinión y lo que yo creo. Pero yo quiero comunicar lo que Dios dice que debe ser. Y para comunicar lo que Dios dice que debe ser, tengo que estar basado 100% en lo que las escrituras dicen. Y no seguir tal o cual filosofía, tal o cual pastor, tal o cual iglesia, por grande, famosa o buen orador que sea. Tengo que seguir lo que la palabra de Dios dice. Tengo que someterme a las escrituras. Y se debe hacer. Entonces, se tiene que hacer de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las escrituras, pero también se tiene que hacer al estilo de Jesús, la forma en la que Jesús lo hizo. ¿Sí? La forma en la que Jesús lo hizo. Y creo yo que Pablo estaba de nuevo aconsejando a Timoteo que lo hiciera en la forma que Jesús lo había hecho cuando le dice en 2 de Timoteo capítulo 2, los versículos 24 al 26, le dice: y el siervo del Señor no debe ser contencioso, como vamos a ver en el capítulo 42 de Isaías, que el Señor Jesús no lo fue, sino amable. ¿Para con quién? Creyentes y no creyentes. Para con todos. Apto, ¿para qué? Para enseñar. Sufrido,
Tiene que soportar, tiene que aguantar la vara. Eso es lo que quiere decir sufrido. No quiere decir, ay, pobre de mí, mira cómo estoy sufriendo por el Evangelio, cómo estoy sufriendo por tratar de hacer las cosas. No, tiene que aguantar la vara. Tiene que aguantar la persecución, tiene que aguantar las malas lenguas. Y no darse por vencido y no ser disuadido de hacer lo que está haciendo porque está convencido de que Dios es el que lo ha llamado a hacerlo. Malas lenguas siempre va a haber, gente que no lo quiera a uno siempre va a haber. Gente que lo deteste a uno porque ahí viene el cristianito. Seguro va a hablar de la Biblia. Va a hablar de Jesús. Agárrense. Escondan a sus mujeres y niños. ¿Qué sé yo? Siempre va a haber ese tipo de personas. ¿Sí? Sufrido. Versículo 25, noten. Que corrija. Pero no se queden ahí, con mansedumbre, a los que se oponen. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Mansedumbre quiere decir que tengo el poder para hacer algo, pero me controlo y no lo hago como lo quiero hacer. Lo hago como lo hace, lo haría el Señor Jesucristo, que es lo que vamos a ver de nuevo en el capítulo 42 de Isaías comercial. ¿Okay? Que con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Ya se hallan, ya están ahí. Que no quiere someterse al Señor es porque Satanás lo tiene las uñas bien clavadas. El mundo le tiene las uñas bien clavadas. Y por eso puede escuchar lo que Dios dice en su palabra y dice, no, ahorita no. En esta situación no. En lo que está pasando ahorita en mi vida no. Quizás más adelante, cuando las cosas cambien. Quizás más adelante lo pueda hacer. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos que hacer la obra de evangelista. ¿Sí? Tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos, como dice ahí en 2 de Timoteo, tenemos que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Y se nos advierte que va a venir un tiempo en que las personas no van a soportar la sana doctrina. Van a ir yendo de aquí para allá, de allá para acá. No, este camarada, qué bárbaro, no se la pasa insultando gente. Tengo que ir a un lugar donde hablen de amor, de comprensión, de gracia. Que no mencionen tanto el pecado. ¿Por qué tienen que mencionar el pecado? Los hombres ya saben que son pecadores. En serio, saben que esa es una mentira que viene de lo más profundo del infierno. Si los hombres supieran que son pecadores y supieran lo que van a recibir por ser pecadores, ¿saben qué harían? Correrían a los pies de Cristo inmediatamente. Pero ni siquiera saben que son pecadores, por eso predicamos el pecado. Ni cuenta se dan de la situación tan peligrosa en la que se encuentran. ¿Sí? Pero de nuevo lo tenemos que hacer de acuerdo a la palabra de Dios, porque todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para hacer esas cosas. Y luego lo tenemos que hacer como Cristo lo hizo, ¿verdad? Siendo amables para con todos, aptos para enseñar, y para eso nos tenemos que preparar para hacerlo, sufridos, dispuestos a aguantar la vara, porque se va a poner pesada la carga, mis hermanos, se va a poner pesada la carga. Puede que nos quedemos completamente solos. Puede ser que nadie nos quiera seguir. Puede ser que de nuestra familia nosotros seamos los únicos que estamos yendo a la iglesia, estudiando la palabra, orando todos los días, orando antes de comer. Y eso les va a hacer que la sangre les hierva. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que ellos no están haciendo lo correcto, así como cuando Jesús lo hizo. ¿Sí? Entonces, no debemos de ser contenciosos, aunque debemos de ser firmes. ¿Sí? Debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen. Y puede ser, no dice que va a suceder, pero puede ser que quizás Dios les conceda arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Mis hermanos, creo yo que está muy clara la cosa aquí.
Los hermanos de Jesús querían influenciarlo para que fuera a Judea. ¿Por qué querían que fuera a Judea? Para que lo mataran allá en Judea. Pero él dijo, todavía no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo. Ustedes pueden ir cuando a ustedes les dé la gana, pero yo no puedo ir cuando yo me dé la gana. Yo tengo que esperar a que el Señor, a que el Padre me dirija a ir. Y vamos a ver la semana que entra que a pesar de que les dijo que no iba a ir, de todas maneras él fue. Pero fue bajo las condiciones del Padre y no bajo las condiciones de ellos. Y vamos a ver lo que sucedió. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú no le quitas filo a la palabra. Cuando inspiraste a los escritores de la palabra, no le quitaste filo. Al contrario, la hiciste más filosa para que pudiéramos nosotros recibir claramente el mensaje y no tuviéramos lugar para movernos de un lado a otro y aplicarla de acuerdo a nuestras propias pensamientos y filosofías y etcétera, etcétera, sino que tenemos que aplicarla como está escrita por tu Espíritu Santo, Señor, que inspiró a aquellos que la escribieron. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a ser como Pablo le dijo a Timoteo que tenía que ser, que nos ayudes a predicar la palabra, que nos ayudes a hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, que tengamos el valor para redarguir, reprender, exhortar, pero que lo hagamos como Pablo le dice, con paciencia y doctrina, que reconozcamos que estamos en el tiempo en el que la gente no soporta la sana doctrina, sino que aún dentro de la misma iglesia hay personas que tienen comezón en los oídos, comezón de oír cosas, fábulas, alegatos, filosofías huecas, ¿sí? Y buscan maestros de acuerdo a sus propios malos deseos y se apartan de la verdad y se vuelven a esas filosofías. Ayúdanos a permanecer sobrios, a soportar las aflicciones que tengamos que soportar con tal de presentar claramente el mensaje del Evangelio. A buscar, hacer la obra de evangelista donde quiera que estemos, pero que lo hagamos, Señor, de acuerdo a las Escrituras, que son inspiradas por ti, oh Dios, que son las únicas que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ayúdanos a hacerlo como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. El siervo del Señor lo hizo sin contender necesariamente con la gente, recibiendo a todo el que fue a él, buscó enseñar y soportó lo insoportable con tal de traer el mensaje de la verdad, no solamente a tu pueblo, que eran los judíos, sino a todo el mundo. Ayúdanos a corregir donde necesite haber corrección, pero ayúdanos a hacerlo con mansedumbre. Sí, ayúdanos a siempre predicar el arrepentimiento de los pecados, para que aquellos que se arrepientan y se vuelvan a ti conozcan la verdad y escapen el lazo del diablo. Señor, tenemos familia y amigos que aún están cautivos y sujetos a la voluntad de Satanás. Ayúdanos, Señor, a estar en constante oración por ellos hasta que ellos, quizás al ver nuestra manera de vivir, se entreguen a Jesucristo y se rindan a sus pies y pidan perdón y se vuelvan a Él para el perdón de sus pecados. Señor, nos encomendamos a ti para que nos sigas enseñando, nos sigas mostrando el camino que debemos seguir y para seguirlo de acuerdo a tu perfecta voluntad. Sé con tu pueblo, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.